Bien, ¿cómo están? Lo anunciamos, seguiríamos con ustedes en Tu Local, programa que siempre tiene temas de interés y hoy día, como no, le vamos a decir chao a las bombillas. Hashtag chao bombillas. ¿A qué bombillas se refiere usted? Me dirá. Bueno, las bombillas que habitualmente y que hoy día es una tendencia porque contaminan el planeta, muchas de estas, bueno, no se pueden reutilizar así tan claro y muchas de ellas llegan por el viento, por los acopios de basura, porque pasan a ser parte de la basura y terminan en el mar y, bueno, y las aves, por ejemplo, los confunden con alimentación y, bueno, son parte del desastre ambiental que hemos provocado nosotros. Qué bueno que estemos teniendo luces y podamos, además, asumir una conciencia, porque esto la cultura medioambientalista hace un tiempo se veía como algo extraño, algo raro, pero hoy día, frente al cambio climático, que no cabe ninguna duda que está viviendo nuestro planeta, estamos cada vez tomando más acciones. Voy a saludar, porque ese va a ser nuestro tema, a Victoria Gamuri, Seremi de Medio Ambiente, que está con nosotros. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, ¿cómo están todos? Este tema me apasiona. Así es. Sí, podríamos hablar de las bombillas, el poliestireno, de que el plástico, ¿no es cierto?, debe ser, y todo esto un cambio cultural, más allá de que todavía siguen dando dos bolsas, hay que cambiar el chip en esto. A las personas que botan y arrojan sus desperdicios cuando pase el aseo, tratar de reducir, porque muchas bolsas negras, que son estas que se destinan para la basura, adentro llevan muchas otras bolsas que son las de supermercado, las del retail, etcétera, etcétera. Bien, voy a saludar al docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Viña del Mar, Luis Figueroa. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, aquí todos tenemos entusiasmo por este tema. Aquí nadie se queda abajo. Y además que ustedes están trabajando con estudiantes de la UVM. Sandra Tapia está con nosotros, parte del equipo de trabajo del profesor. Sandra. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Esto de tener una mirada distinta como la teníamos nosotros, los viejos, digamos. Algunos no hacen el cambio, no hacen este clic. Y lo más probable es que ni siquiera se den cuenta que a quienes vamos a afectar, en definitiva, van a ser a los hijos de nuestros nietos. Hay experimentos hechos en ratas, la tercera generación tiene plástico. Una rata cercana o habiendo tomado contacto con plástico y otra no, que en definitiva es petróleo, terminan la tercera generación con plástico. Y nosotros ya tenemos trazas de plástico en nuestro cuerpo, que es lo peor, ¿o no? Así es. Sí. Así es. Hay cosas bastante interesantes aquí. Hay que considerar que si bien el plástico está presente en los usos diarios de cada uno, este plástico se va degradando con la acción del ambiente y va transformando lo que se conoce como microplásticos. Y estos microplásticos quedan disponibles, ¿cierto?, para ser incorporados en los distintos procesos metabólicos de los organismos, generando complicaciones ya mayores. Y eso puede transmitirse, digamos, pero hay en las cadenas tróficas. Pero aquí, lamentablemente, hay ciertas cadenas que no se dan. Por ejemplo, hay bebidas, cola, que promocionan al mismo valor y casi la misma cantidad de líquido que la desechable por la retornable. Exacto. Entonces no estamos contribuyendo mucho porque en definitiva la gente dice, bueno, ¿para qué llevo envase retornable? Finalmente termina siendo un cacho, ¿no es verdad? Que hay que pasarlo por la maquinita, el papel. Sí, no es mucho más lo que me van a vender con una desechable. Bueno, justamente estas acciones de considerar el plástico como algo, o más que el plástico, sino que el plástico que se utiliza solamente una vez, porque ese es el gran enemigo, el que está abultando, digamos, todos los... Y las bombillas son unas de esas. Una de ellas son. Seremi, esta es una muy interesante campaña. Así es, estábamos comentando con el profesor Luis que efectivamente esta es una medida más de una serie de medidas que van enfocadas en cambiar la cultura de lo desechable a una cultura sustentable. Queremos pasar de un sistema de producción lineal a un sistema de economía circular, en donde lo que para mí es residuo, para ti puede ser materia prima. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ir avanzando en la reutilización, la valorización, la minimización de los residuos, de manera de estar achicando, por decir de alguna manera, la bolsa de residuos que nosotros dejamos en la calle 2 o 3 veces a la semana, que ojalá cada vez vaya siendo más pequeña. Considerar que en los residuos habituales que todos tenemos en la casa, más de un 50% son residuos orgánicos. ¿Ya? Son residuos orgánicos. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer compostaje. Así es. O sea,
puedo separar en mi casa en selección de origen, y hacia eso estamos apuntando, separar en la casa lo que son orgánicos de lo que son los reciclables o incluso los que van a los rellenos. De ahí vamos a conversar también con Sandra. ¿Les parece si vamos a una nota? Nos va a entregar datos, va a plantear cuál es el problema y, por cierto, las alternativas que hay, porque las hay. Hay de bambú, hay de vidrio, hay de metal. Uno debiera andar como con su cepillo de dientes, con su bombilla, las damas, como dicen en los vendedores en la micro, en la cartera, y en el bolsillo del vestón el varón. Vamos con la nota y volvemos inmediatamente. De acuerdo al Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, millones de aves marinas, peces, ballenas y tortugas mueren al año por desechos plásticos en el mar. Uno de los elementos más contaminantes, siendo el séptimo residuo más común en las costas, informe de Ocean Conservancy de 2017, son las bombillas de plástico, recogiéndose más de 400.000 anualmente en el océano. En el marco de las acciones en la lucha contra el plástico, el Ministerio del Medio Ambiente lanzó una campaña Chao Bombillas, para desincentivar el uso de bombillas, que busca combatir el uso indiscriminado de plásticos de un solo uso. Porque queremos que no usemos bombillas, no queremos usar más plásticos de un solo uso. Y en ese sentido queremos cambiar de una cultura de lo desechable a una cultura más sustentable. Que vamos a decir chao a las bolsas plásticas, chao a las bombillas. Con esto nosotros queremos dejar un legado para nuestros hijos. Campaña que se dio inicio en nuestra región con un trabajo informativo y de adhesión por parte de diversos locales comerciales que sellaron su apoyo a la iniciativa con la instalación de un sello distintivo. Poder incentivar la disminución de la contaminación que genera todo en el fondo de los restaurantes con todos los utensilios plásticos que se ocupan día a día en la operación. Esta campaña además entrega lineamientos, como que lo ideal es que se reserven las bombillas para los niños, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Y en caso de que solo sea necesaria, el llamado es a utilizar bombillas pero de materiales alternativos. Sobre los alcances de la campaña Chao Bombillas es lo que conversaremos en este programa de Tu Voz Local. Sí, 38.000 bombillas en la vida utiliza una persona, en promedio. ¡Qué tremendo! 1 minuto en fabricarse, 20 minutos el tiempo de utilización y 200 años en degradarse. Tremendo, Seremi. Así es. De hecho, hay estudios y está ratificado que de acá al 2030, más del 99% de la avifauna que habita en nuestros océanos y mares y costas va a haber ingerido algún tipo de plástico en su vida. Tuvimos hace algunos meses la posibilidad de estar en la Fundación Ñancu de rescate de fauna silvestre que queda ubicada en la comuna de Concón, y ellos nos contaban que de las 600 animales que tratan al año, más de la mitad son de afectación de plástico. Es dramático, o sea, las cifras son monumentales, los microplásticos es algo que ya está en todos lados, en todos los océanos. Y las imágenes, Seremi, son tremendas de las aves, para qué decir de mamíferos. Así es. La semana pasada vimos una gaviota volando cerca de mi casa y tenía una bolsa plástica enredada en las patitas. O sea, pasó volando. Entonces, en el fondo, la señal que estamos dando es volver a lo natural, es volver a lo sustentable, es poder recoger un poco, tomar conciencia. Y en este sentido, el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido liderazgo en el tema. Y justamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos la tremenda oportunidad, que somos la primera generación que toma conciencia que puede hacer un cambio. Entonces, en nosotros está la opción de ser protagonista, de querer cambiar la conciencia, las actitudes, o de seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora, las bombillas por la dimensión, por el peso, por de pronto son casi arrojadas al tacho de la basura, como basura, y no son separadas como algunos elementos que son de un tamaño, una dimensión mayor. Y yo quería preguntarle a Sandra, cuéntanos qué es lo que estás haciendo con el profe, ¿no es cierto? Me imagino que así le dicen el profe, al profe Luis, y si es que los jóvenes están tomando más conciencia que los adultos hoy en día sobre el tema.
Bueno, yo estoy haciendo la práctica inicial con mi profesor Luis. Nosotros hacemos monitoreo en las costas sobre los fondos bentónicos. Vemos toda la fauna y las partes, las algas, todo ese tipo de cosas. Hacemos conteos también y muestro. Y de parte de los estudiantes, bueno, nuestra generación siempre ha sido muy movida, o sea, siempre ha sido muy... la generación estudia mucho, o sea, todos quieren ser parte de esto, no solo mi universidad, sino que muchas personas, muchos jóvenes, por ejemplo, los Mil Tambores, muchas personas llevaron sus bolsas, trataron de ayudar. Es decir, quieren ser parte de la solución. Exactamente. Muchos, además de criticar, tratan de corregir sus propias familias, que se entienda, que se den cuenta de las cosas. Luis, ¿y con qué nos estamos encontrando? Bueno, básicamente hay varios estudios que se han hecho en la costa de nuestro país, a lo largo de todo el país. Hay cosas muy anecdóticas. Hay un grupo de la Católica del Norte que ha hecho un estudio muy acabado de la basura en las costas. Hay regiones que superan con creces los indicadores, por ejemplo la región de Antofagasta. Hace muy poco se demostró que era una de las regiones más contaminadas. En el sur, incluso a mí me tocó, yo trabajé mucho tiempo en Chiloé y me tocaba navegar hacia los canales australes y era normal encontrar, por ejemplo, plumavit en islas que no hay habitantes. Entonces las corrientes van justamente dispersando todos los plásticos. Bueno, Isla de Pascua, Rapa Nui está sufriendo. Sí. Uno puede ver. ¿Y el continente de plástico? ¿Y el continente de plástico que está afectando el Atlántico? Y el Pacífico. Y el Pacífico. Son justamente donde las corrientes oceánicas, ¿cierto?, generan una recirculación, entonces va quedando concentrado, digamos, todo lo que llega al mar queda concentrado en esa zona. Entonces, si nosotros cambiamos de conducta, ¿es posible también hacer un cambio, un giro en lo que le está ocurriendo al planeta? Sí. ¿O da lo mismo? No, sí. Hay dos tipos de corrientes filosóficas con respecto a esto. Algunos dicen que justamente estas medidas son tan pequeñas que no generan un cambio mayor. Sin embargo, nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con otro tema muy importante que lo discutíamos recién con la Ceremi. Cuando se nos prohibió a todos, ¿cierto?, los fumadores, fumar en un local, nuestra primera reacción fue de rechazo. Oh, ¿cómo no vamos a poder fumar? Sin embargo, a meses después de ya iniciada la ley de prohibición de fumar en los locales nocturnos, resultó que la gente se acostumbró y llevó esa conducta a otros lugares. A la casa, por ejemplo. Por ejemplo. Nadie fuma al interior de la casa. Uno incluso compartiendo en el patio, ¿cierto?, de tu casa con la familia, el que fuma sale un poco más lejos para no... Entonces, esas son las conductas que tenemos que buscar. Puede ser que esta pequeña campaña en cuanto al uso de la bombilla, que es justamente importante, entran los cuestionamientos de uso de otros tipos de plástico. También lo conversamos recién, ¿cierto? Sí. La tapa del café, así es. El plástico que usamos para revolver. De hecho, justamente uno ya, al decir no, ¿cierto?, tú ya estás poniendo ahí un no, pero a otros también, que son otro tipo de plástico. Luis, yo sé que todos nos hemos dado cuenta de esto y a veces uno se cuestiona de qué manera la empresa contribuye en lo que vendría a ser la separación de elementos. Porque cuando uno va a los restaurantes, a los malls de comida rápida, hay un solo contenedor en donde entra papel, plástico, bombillas y etcétera, un cuanto hay. Pero después no se hace una separación. Va dentro de una bolsa y... Sí. Todo el relleno sanitario. Mira, hay cosas de conductas que son bien interesantes. La primera está en que tenemos que cambiar esa concepción de que nuestra basura, ¿cierto?, se acaba el problema de la basura al cerrar la bolsa y dejarla en la esquina. No. Justamente el cambio cultural que tenemos que hacer es que esa basura que yo dejo ahí es también parte de mi problema. ¿Tú te has dado cuenta? A veces uno pone la bolsa, ¿cierto?, llegan los perros, la abren fuera de tu casa y la gente mira cómo todo queda desperdigado y es problema de la municipalidad, del gobierno, pero en realidad es mi problema porque es mi basura. Entonces yo como ahora reduzco esa cantidad de basura, ¿cierto?, utilizando justamente estos puntos limpios de reciclaje, dándole un nuevo uso. O reutilizar incluso bolsas, aunque parezca de pronto de tacañería extrema como ese programa que hay en el cable, ¿no es cierto? Pero no, al contrario, es hacer más conciencia cada vez. Vamos a una encuesta, usted sabe que es parte de nuestro programa Tu Voz Local. Retornamos de allí entonces al estudio para seguir conversando. Un minuto en fabricarla.
15 minutos de uso y más de 200 años en descomponerse. Hablamos sobre las bombillas plásticas. Hoy se dio el vamos a la campaña Chao Bombillas para disminuir la contaminación en el medio ambiente. Salimos a la calle a conversar con la gente qué opina sobre la campaña Chao Bombillas y esto fue lo que nos dijeron. Me parece que todo lo que sea en evitar que haya más daño plástico es bueno. Es necesario que los gobiernos se preocupen de esas cosas. Que con estas campañas se pueda crear conciencia en la ciudadanía y podamos seguir avanzando para poder aliviar un poco a la presión que le estamos haciendo a nuestro planeta con respecto a la contaminación. Me parece una excelente iniciativa, ya que el daño a la naturaleza marina que produce el uso de bombillas y una concientización para el futuro de nuestros hijos, nietos y nuevas generaciones que vendrán. ¿Tú estás utilizando una bombilla de papel? Sí, actualmente. Entonces es biodegradable y bueno, contribuye al ecosistema. Me parece muy bien, positivo, porque ayuda a cuidar el medio ambiente y finalmente crea conciencia en toda la ciudadanía respecto al plástico y los impactos nocivos que tiene en el medio ambiente. Estas fueron las impresiones de la gente. Volvamos al estudio a conversar con nuestros invitados en una nueva edición de Tu Voz Local. No es mucho el tiempo que nos queda para conversar, pero vamos a seguir intentándolo. Y nosotros como canal nos sumamos a esta campaña Chao Bombillas. ¿No es verdad, Seremi? Así es. Bueno, y este tipo de iniciativas va asociado a la ley REP, la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa? Que la responsabilidad del productor no termina en poner el producto en el supermercado o en el consumidor final, sino que como productor se tienen que hacer cargo del residuo que se genera a partir del producto de consumo habitual. En ese sentido, ya partimos con el reglamento de neumáticos, que entra prontamente en vigencia, y el próximo que viene es envases y embalajes. Hicimos un proyecto, un fondo de reciclaje que cerró esta semana, en donde participaron muchas municipalidades, y la idea es buscar iniciativas innovadoras de recolección en los domicilios por parte de las municipalidades para poder avanzar en estos 7 productos prioritarios que son parte de la ley REP. En los centros de reciclaje no se aceptan envases de yogur con papel, porque el papel ya está generando un inconveniente para el posterior tratamiento. También está incluido aquello que impriman. Así es. Y así cortamos menos árboles, etcétera, etcétera. Así es, justamente. En la ley REP es un proceso, es una normativa bastante madura porque recoge la experiencia de 20 años de Europa. Entonces, la elaboración de los reglamentos, efectivamente, nos están asesorando tanto de Italia, de España, de diferentes países de la Comunidad Europea, para poder elaborar reglamentos que digan justamente eso, en el fondo, el ecoetiquetado, y como productor, en el fondo, me hago cargo del diseño, y muchos de ellos van a tener que hacer un cambio en el diseño del producto para facilitar el reciclaje. Ya hay experiencias en el mercado, y en el supermercado todos podemos ver que hay algunas botellas flexibles, o sea, hay algún tipo de iniciativas que están avanzando las empresas en eso. Entonces, la idea es fortalecer a las pymes para que tengan herramientas para poder abordar el tema. Lo que sí también tenemos que pedir es mayor celeridad en la recogida de los productos por parte de quienes hacen cargo del reciclaje, porque hoy día lo que solemos ver son contenedores llenos, no dan abasto. Sí, ahí viene el otro tema justamente asociado al cambio conductual que yo te decía, dejar la basura ahí, pero la gente también ve que se llena el contenedor y siguen. Entonces también es parte de... Porque ya no es el problema de él. Exacto, dejas de ser tu problema. Por eso es el cambio de conducta. Que cambiar. Por eso iniciativas como esta es invitarlos a hacer el compromiso voluntario, pero un compromiso real, en donde en el minuto que uno se compre una bebida, un jugo, decir bombilla, no, muchas gracias. Eso nos va a ir ayudando a todos a ir cambiando nuestras conductas y nuestros hábitos y a hacernos cargo de los residuos que generamos. Sí, ojo, y si alguien piensa, Luis, no es cierto, no nos queda nada. Voy a concluir contigo para que les puedas entregar un mensaje a los jóvenes. Yo sé que los jóvenes están en esto muy entusiasmados. Tal vez en vez de entregarle un mensaje a los jóvenes, ni a los niños, porque ellos nos llevan la delantera, a los más adultos, que parece que nos quedamos allí, bueno,
Hay algunos que se exceptúan, pero no voy a hablar en términos personales, pero estamos comprometidos muchos, yo creo que no somos pocos. Vamos al tiro mejor porque si no se nos va a ir el tiempo, he hablado demasiado hoy día, este tema me apasiona realmente. Ahí está la cámara para que pueda hacer una invitación. Bueno, los invito a todos, a las personas, a cambiar las conductas, a tratar de que el mundo sea para todas las generaciones, que todos podamos vivir bien, a evitar las comodidades, no es necesario. A veces uno puede vivir sin la bombilla, puede vivir sin botar la basura o el papelito del helado en la micro, uno puede guardar los residuos, hacer su propia huerta y todas esas cosas van cambiando y sumando y ayudando al país y en realidad al mundo. Y eso me gustaría. Hashtag Chao Bombillas. Lo que iba a decir, Luis, es que si alguien piensa que la botella desechable de bebida sirve para hacer otra botella, está equivocado. No se hacen botellas. Vasos de plástico y después del vaso, alfombras sintéticas y nada más. ¿Sí o no? Bueno, la idea justamente de todas estas campañas y políticas, ¿cierto?, de Estado, es justamente darle un uso o más de un uso. Claro. ¿Ya? Se logra al tener 3 usos con respecto al reciclaje. Sin embargo, tenemos que también ser conscientes de que eso es poco si comparamos la vida, digamos, media que tienen estos productos en el ambiente. Tengo que dejar el programa hasta aquí. Hablé demasiado yo hoy día. Bueno, no es raro, ustedes lo saben. No es raro, pero es que este tema debiera entusiasmarnos mucho más. Como para ir a una segunda versión, hagamos un nuevo programa, tal vez más allá de la bombilla, que ya planteamos este tema. La colilla, sí. Y muchas otras cosas. Economía circular, la ley REP, explicarle los envases y embalajes. Genial, estupendo. Seremi, voy a agradecer a Victoria Gamuri, Seremi de Medio Ambiente, quien ha estado hoy día con nosotros, y la comprometemos para que vuelva a estar en una próxima edición de Tu Voz Local. ¿Estamos? De todas maneras. Ok, listo. Hashtag Chao Bombillas. Y a Luis Figueroa. Profe, parece que está bien trabajando con las alumnas y alumnos de la Universidad de Viña del Mar. Sí. Le deseamos mucho éxito en la tarea que está realizando. Muchas gracias. Eso. Y además a Sandra, gracias por la motivación, Sandra. Eso es. Yo me voy a quedar con y a ustedes, gracias, por supuesto, por haber estado en nuestra sintonía, y cada uno puede colaborar. No son granitos de arena. Lo que estamos haciendo es permitir que los nuestros, los que nos van a sobrevivir, puedan tener un mejor planeta y una mejor calidad de vida. Muchas gracias.